Nuevamente con ustedes en su programa Hablemos. Como bien sabe, estamos describiendo la obra del doctor Ulises Casas, el director de la Escuela Ideológica de Filosofía y Historia y Economía Política. Continuamos con la segunda parte de su libro La crisis del capitalismo, que habla de la crisis del 1929 hasta la del 2008. Recordemos que el doctor Casas, su obra es bastante amplia y en este momento que está tratando específicamente el tema de la economía política, ya nos va a aclarar cuáles fueron las crisis del 2008, que ya entra a tomar parte del siglo XXI. Nuevamente, doctor Casas, muchísimas gracias por acompañarnos y colaborarnos en hacer claridad sobre la crítica, la crisis que vive más bien el capitalismo. Cuéntenos, doctor, ahora a partir del siglo XXI, han habido bastantes, es decir, creo que las consecuencias de las pequeñas y medianas crisis que se han vivido y que llegó al extremo de la crisis mayor del 2008. Cuéntenos cómo fue a través de la expansión del capitalismo y el neoliberalismo la crisis, sobre todo financiera. Bueno, las crisis del capitalismo genera sus propios remedios, diríamos, ¿no? Que los lleva a cabo los estados. Entonces, en las crisis de los años 30, o de 29, 30, etc., el economista Keynes propone que el Estado entre a la producción, es decir, que el Estado cree empresas, ¿no? Porque el problema es que se quebraron las empresas y los bancos, etc. Entonces, que el Estado asuma la economía, ¿no? Y la asume. Entonces, ferrocarriles, carreteras, etcétera, etcétera. Bueno, eso es temporal, porque hay que entender, volver a decir que la crisis del capitalismo es de su esencia, pertenece así, es como la crisis que tiene uno cuando tiene enfermedades. Alguna llega y otra le llega después y se cura, y etcétera. Entonces, el sector financiero, cuando pasa a ser predominante, pues tiene otra respuesta a las crisis. Y esa respuesta es manejar las bolsas de valores, intervenir en la economía, ¿no? y la protección, ¿no? La protección a las empresas que ya son sumamente grandes, porque ya estamos en el periodo, diéramos, de la globalización de la economía. Entonces ahí es proteger las grandes empresas, cada nación, para poder superar la crisis, hasta que llegamos a la del 2008, y ahí igualmente, ¿no? Interviene el Estado para manejar ese sector financiero que es el que predomina dentro de la estructura económica, como hablábamos anteriormente. ¿Predomina en qué sentido? Pues es el que hace los empréstitos, es el que recoge los depósitos y maneja los préstamos. ¿Y a quién le hace empréstitos? Pues a los que tienen poder económico, no a los otros pequeños, que son los que lo necesitan, porque no le pueden responder lo mismo que los grandes. Y ahí es donde vienen las deudas estatales. Los estados son deudores, el nuestro es un deudor de una cantidad de plata, y todos los otros también son deudores. ¿De qué? ¿De quiénes? Del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco de Reconstrucción, etcétera, etcétera. Ahí estamos en ese sentido. Ya, esa tesis que usted alude, como es la de John Maynard Keynes, como que es el nombre completo de este economista, o al menos este señor que da la idea, o la nueva idea para que la economía se recupere, incidiendo, o más bien
induciendo al Estado a que cree empresas, toda la infraestructura, lo que es el transporte, el ferrocarril, las cuestiones, incluso el transporte fluvial y marítimo, la industria automotriz y todas las construcciones de vivienda y todo lo que usted señala aquí en este capítulo. La pregunta es, ya después de aclarado esta situación, que la idea del proteccionismo también es parte de la tesis keynesiana. Claro, proteger la economía, porque los que gobiernan son los dueños de la economía, es decir, los que gobiernan son la expresión del poder económico. Entonces, como expresión política y administrativa del Estado, pues tienen que responder a lo que representan, que es al gran capital. Esa es la cuestión lógica. Bueno, y cuando usted habla del intervencionismo del Estado, no es para controlar a esas personas que están beneficiándose de los aportes que hace el gobierno para ese proteccionismo, o es un control más bien fiscal para saber cuáles son las ganancias y asimismo acudir a los impuestos que deba pagar esos benefactores al Estado mismo como intereses. De todo, porque entonces ¿cómo se sostiene la burocracia? Tiene que ser así, porque el Estado tiene una estructura burocrática que tiene que pagar, pero además unos gastos sociales que tiene que dar a la comunidad, porque no la puede dejar huérfana de eso. Entonces, por ejemplo, nuestro país tiene familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, tenía una de familias guardabosques, ¿no? Y tenía una cuestión, y los CISBEN, que el CISBEN, ¿no? El CISBEN, exactamente. Entonces, para las digamos, grupos sociales, pues, digamos, pobres, ¿no? O que necesiten ayuda. Entonces, ahí se genera una serie de reacciones políticas, porque algunos dicen que eso de subsidios a las familias y que entonces no trabajan, ¿no? Pero no tienen en cuenta que los subsidios sirven para estimular el desarrollo económico productivo, porque entonces aumenta en la población la capacidad de compra. Si no hubiese subsidios, pues no habría compras de esa cantidad de subsidios, y entonces la producción se detendría y vendría la crisis mayor. Entonces, esas cosas son, digamos, como una unidad de elementos que componen el Estado moderno, ¿no? Y que hay que entender. Uno no puede decir que entonces que el gobierno una reforma tributaria y que entonces dañó a no sé quién y dañó a sí sé cuándo, pero es que eso es lo que tiene que hacer dada la estructura del Estado. Ahora, que alrededor se muevan intereses de A o de B, lo que sea, eso ya es otro asunto, ¿no? Diferente a lo que estamos hablando. Bueno, casualmente esa era la pregunta obligada relacionada con la crisis económica en Colombia, que usted también aquí la toca, y era lo que quería que nos ilustrara un poco sobre esa situación de aquí del país, donde pues vemos que no andamos muy bien económicamente. Y en este caso, pues ahora debido a la pandemia hemos agudizado la problemática no tanto económica sino la social. Y como usted lo señaló, ya permítame redondear esta idea, la crisis, es decir, los aportes que hacen los sectores económicos a la economía para favorecer a los sectores sociales, que son los que han entrado en mayor crisis, dado que no están en condiciones de afrontar económicamente la situación que están viviendo, en este caso, sin la ayuda del Estado, con esa serie de prebendas que reciben o subsidios. Y entonces, en esta medida, ¿cómo ve usted o cuál podría ser en este caso la salida de la economía nacional, así digamos con una reforma tributaria como la que se planteó hace poco, que no se lleve a cabo, sino que a través de préstamos de la banca internacional otra vez endeude el país para dinamizar la economía? ¿Cuál de todos esos sectores, de todas esas actividades, usted considera que es la más apta para el desarrollo económico del país? Sí, mire,
no basta con hacer, diríamos, la crítica de la situación, ¿no? Sino que hay que dar soluciones, salidas. Bueno, entonces, ¿qué proponemos y qué propongo yo fundamentalmente? Que las comunidades resuelvan sus propias contradicciones con ayuda del Estado, ¿no? Pero que sean las comunidades, diríamos, las rectoras del manejo de la crisis. Entre otras cosas, la del 2008, Colombia fue la que mejor manejó esa crisis en toda América Latina, ¿no? Entonces, eso, y en lo económico, las cooperativas. Mira, Colombia tiene 10.000 cooperativas según la social, ¿no? Y las conocemos, pero están fundamentalmente en las zonas rurales. Por ejemplo, Cundinamarca tiene bastantes cooperativas, Santander también. Entonces, la comunidad debe resolver esas con ayuda del Estado, naturalmente, porque para eso se pagan los impuestos, ¿no? Pero que no sea el Estado como una especie de papá a donde acuden a que les den esto y que les den lo otro. Y entonces, al mismo tiempo que se desarrolla eso, se desarrolla la cultura, porque entonces las cooperativas tienen una obligación de establecer un rubro que se llama para la educación. Entonces, toda cooperativa tiene que tener una actividad educativa. ¿Cómo la tiene? Pues haciendo conciencia entre todos que la cooperativa tiene estos problemas, que hay que desarrollarla y todas esas cosas, ¿no? Porque es que hay algunas que tienen ese rubro para celebrar el matrimonio de algún socio o el bautismo de algún hijo de una socia. Y así, entonces yo he tenido unas preguntas a algunos y le digo, pero si es que eso es para la educación, no para celebrarle el cumpleaños al dirigente este o al socio este y otras cosas. Entonces ahí estaría el desarrollo de la misma comunidad, ¿no? De manera que y nosotros estamos impulsando eso y la difusión de la cultura y la difusión del libro y de la lectura, porque el estudiantado y el profesorado en Colombia tiene una falla en la comprensión de la lectura, porque es que no leen, ¿no? Ahí está. Ese es lo que nosotros proponemos desde la Escuela Ideológica, desde la Fundación para la Libertad y Felicidad del Ser Humano. O sea que usted no es partidario del asistencialismo del Estado y obviamente es partidario, según lo que expresa, de que se asocien las comunidades para que desarrollen empresas comunitarias o cooperativas, en este caso. ¿Y quería decirme algo más? Sí, mire, es que el cooperativismo, ¿no?, se ha deformado. Entonces, ¿para qué se fundaron las cooperativas? Para el sector productivo, ¿no? Y las han convertido en cooperativas de ahorro y vivienda y préstamos. Eso, ¿no? Entonces las metieron fue en un sector especulativo, que es el sector financiero. Ahí esa es la falla de las cooperativas, no todas, pero a esa es. Sí, por eso es que yo veo que usted aquí, su propuesta final es casualmente la trascendencia colectivista, que es ni más ni menos la asociación de personas para que mancomunadamente desarrollen empresas que, sobre todo en el sector productivo, porque como lo señala, en el sector especulativo, en el financiero, realmente no funciona, y eso es lo que quiebra a muchas cooperativas. ¿Usted no cree que esto no es bien recibido en nuestro país debido a que tenemos más una concepción particularista o egocentrista que colectivista? ¿No se le hace que esta propuesta es difícil que se desarrolle acá? Pues sí es posible, ¿no? Lo que pasa es que hay que la gente tome conciencia de eso, y para eso es la educación o la formación en la economía política, ¿no? Por eso nosotros tenemos que la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política, porque lo principal es la filosofía, o sea, el concepto que tenemos de lo que existe y de nuestras propias vidas y de la misma sociedad, ¿no? Eso me parece interesante, y me gustaría que trajéramos a cuento su tesis del colectivismo económico consciente, donde veo que en este libro, casualmente, La crisis del capitalismo, que es donde usted propone esa trascendencia histórica, habla sobre el modo de producción capitalista, que es una estructura económica de carácter material. Por favor, que sea
de parte de usted mismo, que nos lea el contenido que tiene en la parte trasera, donde expresa muy claramente es su propuesta, que tiene que ver exactamente con la esencia del colectivismo económico consciente. A ver, doctor, esa lectura de parte de usted mismo que dice sobre el modo de producción capitalista es una estructura económica de carácter material sobre la que se sustenta, en fin. Bueno, sí. El modo de producción capitalista, que digamos es una necesidad histórica, cuando hablamos de necesidad hablamos de leyes, ¿no? Por eso cuando hablamos de la verdadera libertad es la conciencia de la necesidad, entendiendo por necesidad las leyes que rigen todo lo que existe en el universo infinito. Entonces, el modo de producción capitalista es una estructura económica de carácter material sobre la que se sustenta la sociedad humana a partir de un momento determinado de su evolución. En consecuencia, su carácter es de naturaleza histórico. Lo que es histórico es temporal. Todas las estructuras económicas, sociales y políticas por las que ha devenido la humanidad han sido históricas. De ahí que para entender la estructura capitalista sea esencial conocer las anteriores estructuras. De no ser así, se tiende a pensar que el capitalismo es el final de la historia, concepto completamente erróneo, que un norteamericano dijo por ahí. Sin embargo, a las clases dominantes les conviene difundir ese concepto porque con ello legitima y trata de eternizar su poder sobre el conjunto social. El carácter de histórico del capitalismo es lo que nos permite a los filosóficamente materialistas dialécticos empezar a construir la sociedad del futuro sobre estructuras colectivistas conscientes. Aquí la conciencia es la determinante de la nueva construcción social. Es que dentro de lo filosófico, por eso yo le doy tanta importancia a la filosofía, ¿no? Porque es que lo que existe es que el ser determina la conciencia, ¿no? Entonces, un campesino piensa diferente a un obrero, un tipo de un pueblo piensa diferente al de la ciudad, y así en diferentes, ¿no? Entonces, ese ser social, es decir, esa su existencia material, le da un modo de pensar específico. Nosotros, yo he dicho que hemos llegado ya a un punto en que, dado el desarrollo de las tecnologías, de la información, etcétera, etcétera, podemos llegar a invertir ese concepto de que el ser determina la conciencia por el de que la conciencia determina el ser social, que es lo que nosotros tenemos en la Fundación para la Libertad del Ser Humano. Entonces, nosotros determinamos qué hacer, ¿no? Y esa situación no determina lo que nosotros hacemos. Si me explico. Nosotros recibimos una herencia, un grupo ahí de personas, ¿no? Pocos. Y con esa herencia, pues hubiéramos podido desarrollar una empresa o prestar la plata o lo que sea. No, resolvimos que con esas herencias compráramos unos bienes inmuebles que nos dan unas rentas. Y vivimos de esas rentas y entonces podemos dedicarnos a eso. Es decir, decidimos qué hacer con esa cuestión económica y no a depender de ese desarrollo de la economía. ¿Qué día alguien dijo que si vendíamos unos inmuebles, ¿qué íbamos a hacer con la plata? Entonces yo le dije, no, es que con la plata nosotros no vamos a hacer nada, porque con los inmuebles que tiene la Fundación, podemos vivir cómodamente. Y entonces nosotros no pensamos en invertir para crecer la riqueza o los bienes que tenemos. No, eso no es así, porque entonces volveríamos a ser esclavos del material puramente económico. Y eso es lo que nosotros no, porque hemos llegado al nivel de que nuestro modo de pensar nos lleva al ser, a la actividad económica, que es diferente. Entonces ahí damos un paso importantísimo. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. Miren, ¿quiénes fueron el piso ideológico de la Revolución Francesa? Los enciclopedistas franceses, Diderot, D'Alembert, todos ellos, Rousseau, pues, todas esas cosas, pero ellos no vieron el resultado de sus tesis. Entonces yo digo, nosotros tampoco vamos a verlo, pero creemos que este es un aporte al desarrollo histórico de la humanidad en esa orientación de que lo económico no interfiera en nuestro modo de vida, ¿no? Sino que lo utilicemos para tener un modo de vida
mejor, digno, como son los estatutos de la Fundación. Sí, como usted lo señala, es diferente las necesidades de un industrial que la de un ganadero o la de un deportista, obviamente, pero estamos hablando aquí de economía, pero en este sentido, al industrial le interesa algunos elementos diferentes a los del ganadero. Y piensa, sí, por supuesto, su concepción de la vida y su desarrollo es totalmente aparte. Y ya por último, porque hay que cerrar desafortunadamente el programa, señalar, como también lo tocó muy acertadamente, que los creadores de la ideología capitalista, en este caso los de la enciclopedia, los enciclopedistas, no pudieron ver desafortunadamente desarrollada esa tesis, sino fueron acá los robespierristas, los daltonianos y los, ¿cuál es el otro? Robespierre. Total que así es la vida, unos crean la plataforma y los otros son los que terminan estructurando y beneficiándose de ella. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo y tendremos oportunidad de estar en el próximo programa, si ustedes bien lo quieren. Así que muchísimas gracias nuevamente por su presencia y les invitamos para el próximo programa, que es mucho más candente porque se trata de, ahí se los voy a dejar, de la civilidad colombiana. Entonces, bueno, que pasen muy bien, un fuerte abrazo para todos, al doctor Casas, Ulises Casas, muchísimas gracias por la gran colaboración que nos está prestando para clarificar estos temas. Aquí en el programa Hablemos, les habló J.R. Vélez Jr.